El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amados hermanos, preciosa iglesia, una vez más les doy la bienvenida a la cápsula profética de hoy. Hemos estado mirando el libro de Apocalipsis capítulo 1, 2, 3 y habíamos comenzado a ver el capítulo 4, en lo que la Biblia Reina Valera lleva como título la adoración celestial. Y quiero invitarles para que leamos el versículo 1 y 2. Pero antes de hacerlo, vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias por la vida. Gracias por el alimento, el vestido. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos regalas de acercarnos una vez más a tu hermosa palabra. Y oramos para que a través de ella tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento y nos permitas comprender con todos los santos cuál sea la altura, la anchura, la profundidad, la grandeza de tu amor para con cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos son bienvenidos a la cápsula profética de hoy. Como ya les dije, amados, quiero invitarles a echar una mirada a través de los ojos de Juan al tercer cielo. Y el tema de hoy lo he llamado una puerta abierta en el cielo. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 1 y 2, lo siguiente. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Que como ya vimos, fue la visión de Jesucristo. Son las 7 iglesias bajo el juicio del Señor, y el capítulo 4 que nos representa el arrebatamiento ya de la iglesia, como veremos en el futuro. Verso 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Por lo tanto, esto nos enseña, amados, que la visión del futuro que va a tener Juan tiene como comienzo al Dios eterno, creador de todas las cosas, sentado en el trono. Y en el resto del libro de Apocalipsis veremos cómo sus enemigos uno a uno van siendo castigados hasta que finalmente Él establece su reino de justicia y paz sobre la tierra. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que el trono va a jugar un papel muy importante a partir del resto del libro de Apocalipsis. Frente a él se desatarán los 7 sellos, se tocarán las 7 trompetas, se derramarán las 7 copas de la ira sobre la tierra, que son juicios de Dios sobre el mundo. Ante él adorará una gran multitud de redimidos de todas las naciones, como dice Apocalipsis 7, 9 al 10, que veremos. Desde el trono se pronuncia una sentencia que dice: hecho está, que anunciará las caídas de las ciudades, de las naciones y del juicio de la gran Babilonia, en el capítulo 16, 17 al 19. Allí se celebrará la victoria final en Apocalipsis 19, del 1 al 8. Ante él se juzgará a todos los hombres, Apocalipsis 20, del 11 al 15, y de él saldrá el río de agua viva de Apocalipsis 22, 1.
Así que por supuesto, este trono es de mucha importancia. Pero ¿qué sabemos del que está sentado en el trono? El versículo 3 nos dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Así que encontramos algo importante, y es que se nos hace una descripción no del aspecto físico del que estaba sentado en el trono, sino que Juan utiliza ciertas sugerencias que nos transmiten una idea de su belleza. Esa expresión semejante al jaspe y a la cornalina es muy difícil de entender para muchos por la carencia de la terminología científica entre los antiguos. Por lo tanto, los nombres que ellos usaban generalmente no correspondían exactamente a los que podemos usar nosotros hoy. Sin embargo, el jaspe en el efod del sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que llevaba en su pecho un pectoral, tenía dos piedras preciosas que se asemejan mucho a lo que Juan describe. Una, el jaspe, que es un diamante puro, brillante y hermoso, y la cornalina, un rubí rojo resplandeciente de muchos quilates. Así que, amados, podemos entender cómo Juan fue atraído por la belleza del color y el resplandor que surgía de aquel que estaba sentado en el trono. Y por supuesto, ante la dificultad de podernos describir adecuadamente esa gloria, entonces lo compara con las piedras preciosas, las más bellas que suponemos nosotros que Juan conocía. Ahora, hay una disposición en los elementos que están alrededor del trono. Del versículo 3 al 7 nos dice la palabra del Señor. Leamos del 3 al 7. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Juan nos da muchos detalles, amados, sobre todo lo que rodea ese trono donde el Dios eterno está sentado. Y vamos a fijarnos poco a poco en cada uno de ellos para irlos comprendiendo. Lo cierto, alrededor del trono había 2 cosas de suma importancia, y son un arco iris que daba la vuelta completa al trono de manera vertical, y un círculo horizontal con 24 ancianos con coronas de oro sentados en esos tronos. Estos ancianos tenían ropas blancas, y las coronas de oro en sus cabezas eran de oro puro. Ahora, del trono salían relámpagos y truenos y voces. Apocalipsis 4:5. Habían 2 cosas delante de ese trono: 7 lámparas de fuego, Apocalipsis 4:5, y también un mar como de vidrio semejante al cristal, Apocalipsis 4:6. Junto al trono y alrededor de él 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, Apocalipsis
4, 6 al 7. Y a continuación vamos a pensar en cada uno de estos elementos y lo que nos quiere decir Juan al revelar cada uno de estos detalles extraordinarios. En primer lugar, alrededor del trono, el arco iris y los 24 tronos donde están los 24 ancianos sentados. Empecemos por notar la disposición de estos elementos. El trono está en el centro y a su alrededor dos círculos. Lo repito, uno vertical y otro horizontal en donde estaban colocados los ancianos. Estos elementos y su disposición alrededor del trono nos enseñan que cualquier juicio, que cualquier cosa que proceda de ese trono va a tener que pasar por estos dos círculos. Dentro de muy poco se nos va a decir, amados, cómo de ese trono saldrán los terribles juicios que van a venir sobre este mundo. Y de alguna manera se nos va a enseñar que vienen caracterizados por lo que estos dos círculos significan. Yo sé que a medida que avancemos me van a entender. El primer círculo, como dijimos, es el arco iris. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de él en detalle. El arco iris nos conduce de inmediato a la historia del diluvio universal y al momento cuando Noé salió del arca y erigió un altar a Dios. Todos recordamos esa historia maravillosa. Fue entonces allí cuando Dios le hizo una promesa que afectaría a toda la humanidad en el futuro, y es que nunca más Dios destruiría este mundo por medio de agua. Así que les invito a leer Génesis, el capítulo 9, del verso 8 al 17. Todo esto es de suma importancia que tú y yo podamos, por supuesto, entenderlo. Capítulo 9, del 8 al 17, dice la palabra del Señor. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haya de venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: Esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amados, la señal de este pacto sería el arco iris. Así que cada vez que Noé viera que el cielo se nublaba con la intención de llover, estaría tranquilo, recordando el pacto que Dios había hecho con él al garantizarle que no vendría sobre la tierra
otro diluvio universal. Esa historia, amados, por supuesto, nos recuerda dos cosas muy importantes. Primero, que Dios limita sus juicios en base a su misericordia. Dios, sin duda alguna, tiene que juzgar este mundo. Pero quiero que tú y yo sepamos claramente que a Él le duele enviar los terribles juicios que se apresta a derramar durante la tribulación sobre la tierra. Así que en su misericordia, Él va retrasando el momento de hacerlo, a fin de poderles dar nuevas oportunidades de arrepentimiento a los hombres, pues tú y yo sabemos que Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por otro lado, amados, ese arco iris es también un símbolo de la ofrenda aceptada por Dios que describe Génesis capítulo 8, versículos 20 al 22. Dice aquí la palabra de Dios: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca y no cese la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Esto, amados, es algo maravilloso y lleno de un significado profundo para nuestras vidas. Dios aceptó el sacrificio que Noé presentó. Y como sabemos también, Él ha aceptado el sacrificio de su Hijo unigénito, el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz por toda la humanidad. Este último garantiza para todos los que creemos en Él que evidentemente seremos liberados de la ira que está por venir durante el periodo de los 7 años sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 9, dice la hermosa palabra del Señor, y permítame encontrarlo para que podamos leerlo atentamente, mis amados. Primera de Tesalonicenses 1, versículo 9 y 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Todos los que, como tú y yo, hemos colocado nuestra confianza en Él, tenemos la certeza y la seguridad de que si hemos dormido, es decir, fallecido en Cristo, de ese lugar resucitaremos con un cuerpo glorioso y transformado. Pero que si estamos vivos en ese momento en que el Señor venga por su iglesia, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y juntamente con todos los que resuciten de sus tumbas, recibiremos al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es algo extraordinario. Pero luego en Apocalipsis también, amados, encontramos los 24 tronos, aunque voy a hacer referencia para terminar esta parte del estudio. Apocalipsis 1 nos enseña algo que es muy interesante notar, hermano, y que en este momento habrá tronos alrededor del trono de Dios, y eso es muy significativo. ¿Quiénes son las personas que están sentadas en esos tronos? El texto no nos dice quiénes son, pero sí nos dice mucho acerca de ellos. Aquí son descritos como 24 ancianos
vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y de eso podemos deducir algunas cosas que son importantes y claras, hermanos. Eran ancianos. No se trata de seres angelicales, porque no tenemos noticia de que los ángeles envejezcan. Debemos entender que son hombres de madurez, conocedores de los propósitos del rey y capaces, por supuesto, de comunicarlo, porque veremos en Apocalipsis 7, del 13 al 17, que ellos informan mucho de lo que han recibido de Dios y han conocido de sus juicios. Algo similar a los ancianos de Israel que cooperaban con Moisés y en la dirección del pueblo. Mire usted Números capítulo 11, Números 11, 16 y 17. Esta es una clave importante de entender esto, amado. 11, 16 y 17 dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperaré allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Esto es extraordinario, hermanos, e importante. Sus ropas blancas, sus coronas de oro y los tronos que ocupan nos hacen recordar a los vencedores de las 7 iglesias que usted encuentra en la que ya veremos a futuro, porque no he sentido todavía compartir las 7 iglesias de una manera específica. Pero mire usted que, por ejemplo, Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Note bien: y no borraré su nombre del libro de la vida. En Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y en Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Así que, amados, Dios, como veremos más adelante, recibe la adoración de estos ancianos que han sido redimidos por la sangre del Cordero, y que, como dice Apocalipsis 5, del 8 al 10, que tú conoces, han sido hechos literalmente reyes y sacerdotes, porque tenían coronas en sus cabezas. Eso implica que les ha sido concedido el derecho de gobernar porque son justos. Es interesante, amados, notar que Dios ha querido asociar consigo a sus criaturas en el gobierno del universo. La idea de que Dios es un gobernador solitario es completamente falsa. Él no es un tirano. Él desea delegarle autoridad a otros. El Señor Jesucristo, por ejemplo, anunció lo que estamos viendo aquí en Apocalipsis 4. Y es que en el futuro Dios invitará a los creyentes a sentarse en tronos y juntarse a Él en el gobierno del universo. Mateo capítulo 19, alabado sea Dios. El versículo 28, notemos lo que dice la palabra de Dios. Y Jesús les dijo a esos 12 apóstoles: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también, os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amados, todas las decisiones que salen del trono de Dios van a pasar por estos 24 ancianos. Entendemos que no son automáticamente que los juicios se van a hacer de una manera mecánica.
y que estos hombres que están allí tipificando a los redimidos del antiguo pacto, las 12 tribus y los 12 apóstoles del Cordero en sus tronos en cumplimiento de la promesa, son hombres que tienen libre albedrío, pero han rendido su voluntad a Dios y han aprendido de Él a gobernar los destinos del mundo. Por eso a mí me fascina cuando yo enseño en la palabra de Dios que tú y yo hemos sido hechos por Dios a través de Cristo, reyes y sacerdotes para siempre, y que lo que estamos haciendo en esta tierra es preparándonos para gobernar con Él. Primero 1000 años y luego por toda la eternidad. En realidad, amados, cada uno de los creyentes nos estamos preparando entonces en este tiempo para ese destino final. Las decisiones que tomamos, la forma en que administramos nuestro tiempo y los dones que Dios nos ha dado van formando en nosotros un carácter que se perpetuará por la eternidad. Y aquí, amados, quiero dejar esta parte del tema haciéndoles una invitación. Por nada olvidemos que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, y que aquí en esta tierra, en esta carne, en este mundo en que vivimos, plagado de iniquidad y de maldad, de problemas y dificultades, tú y yo estamos siendo formados como reyes que gobernaremos con Cristo sobre toda la creación de Dios. De tal manera que debemos entonces de entender nuestra posición. Espiritualmente la Biblia dice que tú y yo estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Pero también la palabra del Señor dice que tú y yo somos reyes, y no solamente reyes, sino también sacerdotes. Lo cual implica que al entender esta verdad y asumir nuestra identidad como hijos de Dios, tenemos una gran responsabilidad de administrar con sabiduría nuestras vidas, nuestros hogares, nuestros hijos, nuestras congregaciones locales, y hacerlo todo en el todopoderoso nombre de Cristo, y hacerlo con temor y con temblor, porque tenemos por delante, después del milenio y en el milenio mismo, una gran responsabilidad. Estaremos sentados en tronos alrededor de las naciones de la tierra, gobernando con Cristo a todas esas personas que entraron vivas después del juicio de la tribulación, y a las 12 tribus de Israel especialmente las estarán rigiendo los 12 apóstoles del Cordero. Por supuesto, amados, que aquí hay mucho que decir, pero, amados, qué alegría saber que tú y yo somos eso, reyes y sacerdotes en formación para gobernar con Cristo por toda la eternidad. Esos son los 24 ancianos que están alrededor del trono. Démosle gracias al Señor y preparémonos, porque veremos cómo de ese trono también salen relámpagos y truenos, y veremos lo que eso significa. Amado Dios, qué privilegio tan hermoso, qué bendición tan grande saber que tenemos un propósito eterno en nuestras manos. Que nuestra vida no es una vida religiosa, monótona, acostumbrada simplemente a aparentar lo que no somos, sino que realmente, individualmente, cada uno de nosotros está siendo formado con el carácter de un rey y de un sacerdote. De tal manera que administraremos nuestro tiempo, nuestras vidas, con la mayor sabiduría e inteligencia que nos dan esas canas que nos va proporcionando tu palabra a medida que crecemos en el conocimiento tuyo. Gracias por mis hermanos amados. Gracias por cada uno de los que nos está acompañando en este proceso. Y oro, Señor, para que ellos también puedan activar ese chip de la sabiduría oculta tuya que llevamos todos en nosotros como tu nueva creación, para que podamos comprender con todos los santos tu grandeza, tu belleza y tu hermosura, y poderte contemplar como Juan te contempló luego de
de que la puerta se abrió y él se encontró con el trono de nuestro amado Dios en gloria. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Amén. Hermosos, no dejen de suscribirse al canal, por favor, no dejen de darle like a los videos. Es una manito que hay ahí. Muchos no lo hacen y son cantidad de vistas, pero no le dan la manito. Y eso es muy importante, porque eso hace que YouTube nos comparta y nos comparta mucho más seguido con toda la audiencia. El anhelo nuestro es llegar a muchas partes, así que tú también, como hermano en Cristo y amigo de este ministerio, tienes la responsabilidad de estar compartiendo estos videos con muchas personas, pastores, amigos, los materiales que les envío escritos en grupos, en células, como se llame, la manera como ustedes acostumbran a estudiar la palabra de Dios. Este es el tiempo, amados, de predicar el Evangelio alrededor de toda la tierra. Así que no se olviden del WhatsApp, que aquí coloco en la parte inferior, para que estés en contacto con nosotros, para que nos des tus inquietudes. Hay muchos videitos que he subido como respuesta a hermanos que tienen inquietudes. He procurado de cada uno de ellos hacer un PDF para hacérselo llegar para que puedan degustarlo, leerlo y compartirlo. Así que, amados, que el Señor nos siga ayudando y nos permita continuar con esta obra preciosa que nos ha encomendado, no solo a mí, sino también a ti, de llevar esta simiente de vida a todas las naciones. Muchas gracias por tu atención y que el Señor te continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.